anterior sobre la demanda agregada, ahora hablaremos sobre la política fiscal. La política fiscal utiliza dos instrumentos, los impuestos y el gasto público. Antes hemos visto la demanda agregada y hemos visto que el gasto público tiene una relación positiva, directa, sobre la demanda agregada, ¿vale? Recordar que la demanda agregada es la variable dependiente y el gasto público es una de las variables independientes que influye sobre la demanda agregada en este modelo que estamos viendo, que es el modelo keynesiano simple en el tema 4. Bien, y luego también vimos que los impuestos actúan sobre la demanda agregada. Primero actúan sobre el consumo, bien, disminuyendo la renta de los consumidores en el caso que aumentan los impuestos, bien, y se disminuye por lo tanto el consumo y por lo tanto eso va a disminuir la demanda agregada, ¿no? Entonces vimos que los impuestos tienen una relación matemáticamente inversa con la demanda agregada. Bien, conociendo esto, entonces podemos entender cómo actúan esas herramientas de política fiscal sobre la demanda agregada. Bien, entonces vamos a la presentación. Voy a poner el PowerPoint. Bien, y entonces tenéis allí un esquema resumen. Bien, entonces la política fiscal lo que busca, su objetivo principal es incidir sobre la demanda agregada. ¿Por qué? Porque en el modelo keynesiano simple, a corto plazo, la demanda agregada juega un papel muy importante en el equilibrio macroeconómico. Esto conecta con lo que vimos en el tema 6, que lo voy a explicar luego también en otro vídeo más adelante. Entonces, pero vamos a ir por partes explicando cada cosa, ¿vale? No voy a saltar todavía a los shocks, por ejemplo, de oferta y demanda agregada, bien, y el equilibrio macroeconómico, sino que vamos a entender primero bien cuáles son los instrumentos de la política fiscal. Bien, entonces, la política fiscal, teniendo claro ese objetivo que es incidir sobre la demanda agregada, porque incidiendo sobre la demanda agregada va a incidir sobre la actividad económica en general. Bien, entonces, sabiendo eso, vamos a ver qué tipo de política fiscal podemos encontrar. Podemos encontrar la política fiscal expansiva o la política fiscal restrictiva o contractiva, como de cualquiera de las dos formas la podéis encontrar en los libros de texto o incluso en mi presentación me refiero a la política restrictiva o contractiva de manera indistinta. La política expansiva lo que busca, como su nombre lo indica, es expander, aumentar la demanda agregada. Bien, mientras que la restrictiva, todo lo contrario, lo que busca es disminuir o contraer la demanda agregada. Bien, entonces, la política fiscal expansiva, por ejemplo, lo que va a utilizar son, siempre recordar que la política fiscal utiliza los dos instrumentos, los impuestos y el gasto público. Entonces, la política expansiva lo que hace es aumentar el gasto público. Recordar que el gasto público es el gasto del Estado en bienes, servicios e infraestructuras, es decir, comprende los gastos digamos, como de consumo y de inversión del Estado. Bien. Luego tenemos otro componente de la política fiscal expansiva, es la reducción de impuestos. Se disminuyen los impuestos, bien sean los impuestos directos o indirectos, bien. Recordar que un ejemplo de impuestos directos son los impuestos sobre la renta y un impuesto indirecto sería, por ejemplo, el IVA, ¿no? Pues una reducción de impuestos lo que va a hacer, por ejemplo, tiene un efecto directo sobre la renta de los consumidores porque al disminuir los impuestos las personas tienen una mayor renta disponible, ¿no? Entonces, esa renta, al aumentar la renta, va a aumentar el consumo de las familias y eso va a hacer que aumente la demanda agregada. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo el Estado toma una política fiscal expansiva? Cuando quiere aumentar o expander, como su nombre lo indica, la demanda agregada. Bien, ¿por qué puede ser esto? Porque nos encontramos en un periodo de recesión o porque hay paro, por ejemplo, o porque hay un problema de deflación. Los precios en la economía están bajando continuamente. Bien. Luego tenemos la política fiscal restrictiva. ¿Cuándo el Estado quiere aplicar una política fiscal restrictiva? Bueno, pues porque quiere contraer la demanda agregada. ¿Por qué? Porque hay un problema, por ejemplo, de inflación o un crecimiento demasiado acelerado. Entonces el Estado necesita intervenir sobre la economía para retener esa economía
¿vale? Que puede derivar eso en un problema de hiperinflación, por ejemplo. Entonces, para sujetar esa economía se aplica una política fiscal restrictiva. ¿Cuál es esta? Reducción del gasto público. El Estado disminuye, recorta el gasto público, bien, baja el gasto en bienes, en bienes y servicios y la inversión, por ejemplo, y luego aumenta los impuestos. Aumenta el impuesto sobre, por ejemplo, sobre la renta de las personas físicas, aumenta el impuesto sobre sociedades, aumentan los impuestos indirectos. Esas serían políticas fiscales restrictivas. Bien, bueno, pues hasta aquí este vídeo. Vamos a seguir con los puntos más importantes y sobre todo donde me habéis planteado más dudas, haciendo este tipo de vídeos cortitos que yo creo que para vosotros es mejor de esta manera que hacer un vídeo muy largo que podáis sentiros pues aburridos o lo que sea. Bueno, venga, hasta el siguiente vídeo.